Hay una regla no escrita entre los camioneros veteranos que recorren la Interestatal 44. Si entras en una zona de descanso a las 3 de la mañana y ves un camión con todas las ventanas cubiertas de papel de aluminio, no te detengas, no apagues el motor y, sobre todo, no abras la puerta. Yo cometí el error de acercarme, y lo que escuché salir de esa cabina no era una voz humana, aunque usara el nombre de mi mejor amigo. He sido camionero durante 23 años y pensé que había visto todo lo que se podía encontrar en la carretera durante ese tiempo. Crisis en mitad de la noche, drogadictos que llegaban a paradas de camiones, prostitutas llamando a puertas, incluso casi colisionando con conductores borrachos. Pero lo que ocurrió el mes pasado en esa área de descanso cerca de Tulsa todavía me hace temblar las manos cuando lo pienso. Me llamo Burl Hackett. Estaba transportando productos refrigerados de Houston a Chicago y, como siempre, intentando seguir un horario ajustado. Sobre las 3 a.m. salí en la zona de descanso junto a la Interestatal 44. Estaba casi completamente vacía, solo unos pocos camiones dispersos aquí y allá, sus faros proyectando resplandores ámbar en la oscuridad. Llevaba conduciendo sin parar unas 9 horas. Mis ojos hacía tiempo que empezaban a jugar trucos conmigo. ¿Sabes lo que pasa cuando miras esa línea amarilla demasiado tiempo? Todo se difumina. Tu mente empieza a ver cosas que no existen. Por eso decidí parar y tomar un descanso. La zona de descanso era una de esas instalaciones antiguas, probablemente construidas en los años 70. Edificios de bloques de hormigón, lámparas de sodio tenuemente iluminadas, pintaban todo con un color naranja nauseabundo. Incluso a plena luz del día tenía un ambiente inquietante y poco acogedor, pero a las 3 a.m. se sentía francamente hostil. Aparqué mi camión cerca del borde del lote, lejos de los otros camiones. Me gusta mi espacio cuando duermo. No quiero lidiar con otros conductores que van y vienen, dan portazos y arrancan sus motores. Además tenía mi .38 guardado debajo de la almohada y no quería problemas que me obligaran a usarla. Me estaba acomodando en mi litera cuando lo escuché. Una voz aguda y desesperada, cortando el retumbar del diésel en ralentí. «¡Ayúdame, por favor! ¡Que alguien me ayude!». Al principio pensé que quizá ya estaba soñando. Escuchas todo tipo de cosas cuando estás medio dormido en una área de descanso, pero entonces lo oí de nuevo, esta vez más claro. «¡Por favor! ¡No puedo salir! ¡Ayuda!». Me senté y miré por la ventana. La voz venía de algún lugar más profundo en el lote, quizá 3 o 4 camiones más allá. Sonaba a hombre, pero había algo raro en ella, algo que me ponía la piel de gallina. Cogí mi linterna y mi móvil. Pensé en coger mi pistola también, pero decidí no hacerlo. Puede que simplemente sea alguien encerrado en su cabina de alguna manera, batería muerta, no puede abrir la puerta. Ocurre más de lo que uno piensa, con estas nuevas cerraduras electrónicas. Bajé de mi cabina y el frío aire de octubre me golpeó como una bofetada. El aparcamiento estaba inquietantemente silencioso, salvo por el constante retumbar del diésel. La voz se había detenido, pero sabía de dónde venía. Mientras caminaba entre los camiones, mi haz de linterna cortando la oscuridad, empecé a sentirme realmente inquieto. Desarrollas un sexto sentido después de años en la carretera, y justo entonces todos mis instintos me estaban gritando que volviera a la camioneta y me fuera. Pero no pude simplemente irme si alguien realmente necesitaba ayuda. Pasé junto a un transatlántico y luego a un Volvo destartalado con óxido comiéndose los paneles de puerta. El siguiente camión fue un Peterbilt, uno de esos modelos de cabina extendida con la cama grande. El camión estaba oscuro,
sin luces de marcha, motor apagado, pero podía oír algo venir desde dentro. No voces exactas, sino movimientos. «¿Hola?», llamé. «¿Alguien necesita ayuda ahí dentro?». El movimiento se detuvo. Silencio absoluto durante unos 10 segundos. Entonces, claro como de día, lo oí. «Sí, por favor, ayúdame. Estoy atrapado». Era la misma voz, pero ahora que estaba más cerca, podía notar que algo iba claramente mal. Era demasiado perfecta, demasiado clara, como alguien hablando a través de un altavoz de alta calidad en lugar de a través de las paredes de la cabina de un camión. Me acerqué al lado del conductor y apunté con mi linterna a la ventana. Estaba cubierta desde dentro con lo que parecía papel de aluminio. La ventanilla del pasajero también. Ahí es cuando mi inquietud se volvió miedo genuino. Verás, en todos mis años conduciendo, nunca había conocido a ningún otro camionero que cubriera sus ventanas así. Claro, algunos chicos usan cortinas o esas cortinas reflectantes, pero ¿papel de aluminio? Eso es lo que hace la gente cuando cocina metanfetamina o se esconde algo que realmente no quiere que nadie vea. «Voy a llamar al 911», dije en voz alta. «Te sacarán de aquí». «No». La voz era urgente ahora, presa del pánico. «Por favor, no llames a la policía. Prueba la puerta, por favor». Di un paso atrás. Todo en esto me parecía mal. Las ventanas cubiertas, la extraña calidad de la voz, la insistencia en que no hubiera policías. Pero entonces pensé, ¿y si alguien realmente está atrapado ahí dentro? ¿Y si algún pobre alma está retenida contra su voluntad? Alcancé el pomo de la puerta, pero me detuve. Por la pequeña rendija en la parte de abajo de la ventana, donde el papel de aluminio no llegaba del todo, vi movimiento. Un ojo, inyectado en sangre y salvaje, mirando fijamente directamente hacia mí. Pero no fue el ojo lo que me hizo retroceder tambaleándome. Fue lo que vi detrás. Más ojos, al menos 3 o 4 pares, todos apretados, todos mirándome a través de ese pequeño hueco. «Vengan», dijo la voz, pero ahora sí podía escucharlo bien. No venía de una sola persona, eran varias voces hablando al unísono perfecto. «Solo abre la puerta, necesitamos ayuda». Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi mano encontró mi teléfono y empecé a marcar el 911 mientras me movía, pero antes de que pudiera terminar, la puerta del Peterbilt se abrió de golpe. Un hombre salió tambaleándose, o al menos eso pensé que era un hombre al principio. Llevaba ropa de camionero, vaqueros y una camisa de flanela, pero algo iba terriblemente mal en su forma de moverse. Sus extremidades parecían doblarse en demasiados lugares, como si sus articulaciones no estuvieran donde deberían. ¿Y su cara? Dios, su cara era lo peor. Era como si alguien tomara rasgos de diferentes personas e intentara machacarlos juntos. Un ojo era azul, el otro marrón. Su nariz estaba demasiado a la izquierda. Su boca se movía, pero las palabras venían de otro sitio, en algún lugar detrás de él, en la oscuridad del taxi. «Por favor, ayúdanos», dijeron las voces al unísono. «Estamos tan cansados». Más figuras empezaron a salir de la cabina. Conté al menos 4, todas moviéndose con ese mismo movimiento mal articulado, todas con caras que no terminaban de tener sentido. No se movían rápido, pero se dispersaban, intentando rodearme. Corrí. No me da vergüenza admitirlo. Corría más rápido de lo que había corrido en 20 años. Mi haz de linterna se balanceaba salvajemente mientras corría de vuelta a mi camión. Detrás de mí, podía oírle seguir, no corriendo, sino moviéndose con una horrible cadencia arrastrada que de alguna manera parecía mantener el ritmo. Abrí la puerta de un tirón, me subí a la cabina y cerré las cerraduras de golpe. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. En mis espejos podía verlos de pie en semicírculo alrededor de mi camión, justo fuera del alcance de mis faros. No intentaban entrar, simplemente estaban de pie, balanceándose ligeramente como árboles con la brisa.
Arranqué el motor, lo puse en marcha y salí de allí a toda prisa. No dejé de conducir hasta que llegué a un área de descanso bien iluminada a 50 millas carretera, uno de esos grandes locales comerciales con cámaras de seguridad y mucha gente alrededor. Al final llamé a la policía. Les conté sobre actividad sospechosa en la zona de descanso, posible trata de personas o algo así. Dijeron que enviarían a alguien para que lo revisara. Nunca recibí respuesta de ellos y, sinceramente, no hice ningún seguimiento. No quería saberlo. Busqué el incidente en internet unos días después. Busqué noticias sobre la zona de descanso, sobre algún arresto o descubrimiento. No encontré nada, pero encontré otra cosa que me heló la sangre. Un foro de camioneros enterrado en lo más profundo de los resultados de búsqueda. Un hilo de hace 5 años. Alguien describiendo exactamente lo mismo, la misma zona de descanso, las mismas ventanas cubiertas, las mismas personas mal articuladas. Solo que en su historia mencionó un nombre. Dijo que uno de ellos llevaba un parche de mango CB que decía Doc Puitt. Yo conocía ese nombre. Doc Puitt había sido camionero en Oklahoma City. Había desaparecido hace como 7 años, junto con todo su equipo. Simplemente desapareció en algún lugar en la I-44. Nunca más se le volvió a ver. Su familia había colocado carteles de desaparecidos en todas las áreas de servicio de camiones de Texas a Missouri. El hilo tenía 3 respuestas. Otros pilotos que habían visto algo parecido, siempre en esa misma zona de descanso, siempre tarde por la noche. Uno mencionó haber visto a una mujer entre ellos que le resultaba familiar. Era otra conductora desaparecida hace años. Otro dijo que había reconocido que un camión en el aparcamiento pertenecía a un amigo suyo que desapareció en ese camino. Seguí desplazándome. Encontré más hilos, más historias. Se remontaban a años, incluso décadas. Conductores que se habían detenido en ese descanso y visto cosas, oído cosas. Algunos que investigaron y apenas escaparon. Otros que llamaron a la policía solo para que les dijeran que no se había encontrado nada. Y luego estaban los informes de conductores desaparecidos, docenas de ellos, todos vistos por última vez en ese tramo de la I-44, todos conduciendo solos, todos desapareciendo sin dejar rastro. Encontré una última cosa esa noche, algo que me hizo cerrar el portátil y servirme 3 dedos de whisky. Un artículo de noticias de 1983 sobre la reforma de zona de descanso. La antigua zona de descanso había sido construida sobre algo anterior, de los años 50. El artículo no decía exactamente qué, solo mencionaba estructuras anteriores que habían sido demolidas, pero había una foto en blanco y negro, granulada, que mostraba a obreros de construcción de pie alrededor de un hoyo en el suelo. Y en ese hoyo, apenas visible, estaban lo que parecían cabinas de camiones. Varias cabinas de camiones enterradas y apiladas unas sobre otras, como una especie de fosa común, mecánica. Ya no conduzco por esa ruta. Hago la vuelta larga, añado horas a mi viaje, asumo el gasto extra de combustible. A la empresa no le gusta, pero a mí no me importa. Hay caminos que simplemente no se recorren. Hay lugares donde simplemente no paras. Pero a veces, tarde por la noche, cuando estoy aparcado en un área de descanso segura y bien iluminada, pienso en esa zona de descanso. Pienso en esas cosas que llevan la cara y la ropa de conductores desaparecidos. Pienso en Doc Puitt y todos los demás que desaparecieron en esa carretera. Y pienso en Clem Treadwell, otro nombre que reconocí por las publicaciones de conductores desaparecidos. Verás, yo conocía a Clem. Hicimos las mismas rutas durante años. Tomamos café juntos, quizá una docena de veces en varias paradas. Buen hombre, hombre de familia. Desapareció 3 meses antes de mi encuentro en esa zona de descanso. La cuestión es que estoy bastante seguro de que una de esas caras en la oscuridad
una de esas figuras mal articuladas que salían tambaleándose de ese Peterbilt, llevaba la cara de Clem, no perfectamente, no todo el bien, pero lo bastante cerca como para reconocerle, lo suficientemente cerca como para que cuando esas múltiples voces hablaron al unísono, pudiera oír un atisbo de su acento de Dallas mezclado con todos los demás. Nunca se lo conté a su viuda esa parte. Cuando me llamó después de que él desapareciera, preguntando si le había visto o supe de él, simplemente dije que no. ¿Qué más podía decir? ¿Que yo había visto algo que llevaba la cara de su marido como una máscara? ¿Que formaba parte de algo que vivía en un camión cubierto en una zona de descanso abandonada? Eso solo le causaría más dolor. Pero yo sé lo que vi, y sé que esa zona de descanso sigue ahí, sigue abierta, sigue atrayendo a camioneros cansados en mitad de la noche. El Estado no lo ha cerrado, no ha investigado bien, quizá no puedan. Quizá lo que sea que haya allí es demasiado viejo, demasiado entrincherado, demasiado bueno ocultándose durante el día. He pensado en volver durante el día con otras personas, con cámaras y testigos, pero no lo haré. Algunas cosas, una vez que las has visto, no necesitas volver a verlas. Y algo de conocimiento, una vez que lo tienes, no puedes ignorarlo. Cada vez que oigo hablar de un camionero que desaparece en la I-44, me pregunto si paró en esa zona de descanso. Me pregunto si oyó voces llamando a pedir ayuda. Me pregunto si fueron buenos samaritanos que investigaron, que intentaron ayudar. Y me pregunto cuánto tiempo tarda antes de que se conviertan en una de las voces, llamando desde la oscuridad de un taxi cubierto, suplicando al siguiente conductor que por favor, solo abra la puerta. Después de aquella noche, cambié mis rutas de forma permanente. También empecé a llevar más que solo mi .38. Me he comprado una escopeta. La mantengo cargada con perdigones. No estoy seguro de que ayudaría contra lo que sea que sean esas cosas, pero me hace sentir mejor tenerla. La empresa me preguntó por qué de repente me negaba a hacer las rutas de Chicago por Oklahoma. Les dije que era un problema de salud, que mi médico me recomendó evitar esa vía en particular. No lo presionaron. Quizá ellos sabían algo, quizá otros conductores también rechazaron esa ruta. Sigo conduciendo a veces por las noches, no se puede evitar en este negocio, pero tengo cuidado con dónde paro. Investigo cada área de descanso, cada parada. Busco patrones e informes de personas desaparecidas. Presto atención a las historias que cuentan otros conductores, las que susurran cuando creen que nadie los escucha. Porque esto es lo que pasa con ser un camionero, lo que los civiles no entienden. Estamos ahí afuera, en los espacios oscuros entre ciudades, los tramos solitarios de autopista donde puede pasar cualquier cosa, y a menudo ocurre. Vemos cosas que no hacen las noticias, cosas que se explican, encubiertan o simplemente se ignoran. Esa zona de descanso en la I-44 no es el único lugar con secretos. Hay una estación de pesaje en Nevada, donde los conductores han reportado haber visto figuras que no son del todo humanas montando la báscula por la noche. Hay un tramo de la I-10 en Texas, donde se han encontrado camiones abandonados. Sus conductores desaparecieron como si acabaran de evaporarse. Hay un área de descanso en Montana, donde los trabajadores del turno de noche tienen la misma cara, exactamente la misma cara. Y te servirán café con una sonrisa, pero sus ojos no parpadean. Compartimos estas historias en áreas de descanso, en conversaciones CB a altas horas de la noche, en foros ocultos al público general. Nos advertimos mutuamente sobre los lugares peligrosos, las rutas que debes evitar, las paradas donde no deberías bajarte del taxi, no importa lo que veas o escuches. La mayoría piensa que el peligro en el transporte por carretera viene de los accidentes, de quedarse dormido al volante o de hacer jackknife sobre hielo. No saben nada de los otros peligros, los que cazan en los espacios entre las luces, los que ponen caras conocidas y hablan en coro. Quizá me queden 5 años más antes de poder jubilarme.
5 años más de noches en la carretera, de áreas de descanso y paradas para camiones, de revisar constantemente los espejos por si hay cosas que no deberían estar. 5 años más de saltar ante las sombras y evitar ciertas rutas. A veces pienso en Doug Puitt y Clem Treadwell y todos los demás. Me pregunto si todavía son conscientes de alguna manera, atrapados en lo que fueran esas cosas que vi en la zona de descanso. Me pregunto si intentan advertirnos o si intentan atraernos a unirnos a ellos. Nunca lo sabré, y nunca me detendré en esa zona de descanso otra vez para averiguarlo. Pero si alguna vez conduces por Oklahoma tarde en la noche y ves una zona de descanso con solo unos cuantos camiones aparcados en las sombras, quizá deberías seguir conduciendo. Y si oyes a alguien llamando desde un camión con las ventanillas cubiertas, definitivamente sigue conduciendo. Algunas personas no están destinadas a ser salvadas, y algunas cosas que piden ayuda no son personas en absoluto. Lo peor es saber que siguen ahí afuera. Todas las noches, esa zona de descanso está abierta. Cada noche, los camioneros llegan, cansados y buscando un lugar seguro para descansar. La mayoría probablemente se van sin problemas, pero algunos ni siquiera se van. Reviso a veces los informes de personas desaparecidas. Los números siguen subiendo. Camioneros desapareciendo en ese tramo de carretera. Sus placas fueron encontradas abandonadas o nunca encontradas. Las autoridades lo llaman casualidad. Dicen que es una profesión peligrosa, que la gente desaparece por todas las razones más o menos. Pero yo sé mejor. Sé lo que me espera en esa zona de descanso a las 3 a.m. Sé lo que está pidiendo ayuda dentro de esos taxis cubiertos. Y sé que una vez que respondes a esa llamada, una vez que abres esa puerta, te conviertes en parte de algo que nunca debería haber existido. Mi mujer me pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me despierto sudando frío. Le digo que es solo estrés por el trabajo. No le cuento las pesadillas en las que estoy de vuelta en esa zona de descanso, donde abrí la puerta en vez de salir corriendo, y me convertí en una de esas cosas que se arrastran en la oscuridad con la cara de otra persona estirada sobre mi cráneo. Los sueños están empeorando. A veces sueño que estoy conduciendo por mi ruta habitual y de repente estoy en la I-44 rumbo hacia esa zona de descanso. Intento dar vuelta, pero la carretera no me deja. Intento parar, pero los frenos no funcionan. Y a medida que me acerco, puedo oírlos llamar por mi radio CB. Docenas de voces hablando en unísono. Vuelve, Burrow. Seguimos aquí. Estamos tan cansados. Ayúdanos a descansar. Me quitaron el CB después de que eso empezó a ocurrir. Ahora conduzco en silencio. Solo el sonido del motor y el viento. Es más solitario, pero es más seguro. Ni de broma voy a oír esas voces llamando entre la estática. Hay un conductor nuevo en mi empresa, un chaval pequeño llamado Patterson. Ansioso, ambicioso, quiere todos los trayectos largos posibles. Me preguntó por la ruta de Chicago por Oklahoma. Dijo que había oído que yo la conducía todo el tiempo y me preguntaba si tenía algún consejo. Le dije que tomara la I-35 en su lugar, aunque añade 2 horas al viaje. Le hablé de obras, de tráfico, de cualquier cosa que se me ocurriera para mantenerlo alejado de la I-44. Pero lo veía en sus ojos, esa confianza del conductor joven. Pensaba que solo era un veterano, demasiado precavido y aferrado a mis costumbres. Él tomó la ruta de la I-44 la semana pasada. Llegó a Chicago sin problema, entregó su carga. Pero en el regreso, su localizador GPS mostró que se detuvo en una zona de descanso alrededor de las 3 a.m. Se quedó allí aproximadamente 1 hora y luego volvió a moverse. Volvió hace 3 días. Aparca su camión de forma diferente ahora. Se echa atrás en los espacios para que su cabina mire hacia afuera. Cubre sus ventanas cuando duerme, no con cortinas, sino con papel de aluminio. Y cuando le pregunté cómo había ido el viaje, simplemente me miró con ojos que parecían demasiado brillantes
un poco demasiado abiertos. Estuvo bien, dijo, pero cuando hablaba, juraría que podía oír un eco, como si alguien más estuviera diciendo las mismas palabras solo una fracción de segundo detrás de él. La zona de descanso fue muy servicial, muy acogedora. Deberías probar esa ruta otra vez, alguna vez, Burrow. Preguntaron por ti. Lo denuncié a dirección. Dije que estaba actuando raro, que quizás estuviera bajo el efecto de algo. Me hicieron un test de drogas, me hicieron una evaluación psicológica, dijeron que estaba bien, pero ya lo veo a veces en el aparcamiento, parado junto a su camión a horas extras, simplemente mirando a la nada. Y a veces tarde por la noche oigo voces que vienen de su taxi, varias voces diciendo lo mismo. Estoy solicitando jubilación anticipada, aceptando la penalización y perdiendo dinero, pero no me importa. Necesito alejarme de esto, lejos de las carreteras y de los oscuros espacios entre ciudades. Me mudo a un sitio sin salida al mar, a algún lugar lejos de cualquier autopista, en algún sitio donde nunca tenga que preguntarme qué me espera en las zonas de descanso en medio de la noche. Pero aún mientras planeo mi huida, sé que realmente no servirá de nada, porque una vez que has visto lo que hay ahí afuera, una vez que sabes lo que caza en nuestras carreteras, nunca puedes escapar de ello. Está en tu cabeza y en tus sueños, en cada sombra que se mueve cuando no debería. El camino tiene secretos, la noche tiene dientes, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca podrán ser cerradas. Te dejo con esta advertencia, aunque sé que la mayoría no escuchará. Si alguna vez conduces tarde por la noche y ves una zona de descanso que no te parece bien, sigue conduciendo. Si oyes a alguien pidiendo ayuda desde un camión con las ventanas cubiertas, sigue conduciendo. Si ves caras que no coinciden del todo con los cuerpos a los que están unidas, definitivamente sigue conduciendo. Porque lo que pasa con la carretera es que tiene hambre.